Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, buenas noches EPRAM, viernes 18 de junio, ya casi pisando el invierno, si bien hemos tenido este final del otoño tan invernal, ¿no? Tan atípicamente invernal para estas latitudes. ¿Cómo están? Buenas noches. Este es el Buenas noches EPRAM, el espacio que tenemos para compartir todas las noches, leyendo algo. Hoy, para mí, personalmente, una noche especial por el texto que vamos a leer, que ahora les voy a mostrar. Mientras tanto, quiero ver, ahí está, sí. Puedo leer sus comentarios. Voy a poner un simple hola. Hola Susana, Elena Turturro, buenas noches. Estoy muy bien, ya para quienes han seguido la evolución de mi salud, les cuento que ya desde principios de esta semana con el alta del médico, igual he estado todavía toda esta semana muy, muy guardado y ya espero la semana próxima ir volviendo a los espacios normales y habituales de la vida. Buenas noches Graciela, Torresani, buenas noches Clara, Mari. Les decía al comenzar que la idea es hoy leer un texto que para mí, ya van a ver por qué, es obviamente muy especial. Y busqué la forma, traté de mostrárselos así, pero se ve al revés. Entonces, a ver si tengo que dar vuelta a la cámara. Esto es más complicado de lo que yo esperaba. A ver. Y acá lo puedo mostrar, pero no me entra todo en cuadro. Así que es este. Eso es lo que vamos a leer, una novela que como vamos a hacer un poquito de difusión y tratar de contar a todo el mundo esta aventura en la que me he metido, quería, antes de hacer nada más público, empezar en este espacio, ya que venimos leyendo tantas cosas, obviamente cosas mucho más elaboradas y probablemente, seguramente mejores, pero quería que este sea el primer espacio donde yo lea un fragmentito de esto. Se llama El vacío y el sentido, es una novela. Eh, Hola Sofía, buenas noches. Y hola, Susana te había saludado ya, sí, es una novela que escribí. Eh, Decía, vamos a leer un fragmento, obviamente no podemos leerla completa, y no vamos a empezar por el principio. Yo, en general, cuando elegimos textos, es muy difícil elegir textos que sean más largos de lo que el espacio permite, porque uno se siente un poco torpe al recortar algo que es ajeno, ¿no? Las pocas veces que yo he leído fragmentos de algún otro libro que no sea de cuentos, he tratado de seguir algún criterio del mismo autor que ha seleccionado algún fragmentito para leer o para mostrar. Acá tenemos la eh, seguridad de que el autor no se va a ofender ni a molestar. Así que vamos a leer un fragmentito que es el segundo capítulo en realidad. En el primero, lo que ha sucedido, como para poner un mínimo contexto, es que ha habido un encargo, ¿sí? A un chico le han encargado que escriba justamente un libro. Dijimos, El vacío y el sentido, el capítulo 2. Después de esperar un rato en la garita de entrada al barrio, siguiendo las indicaciones de un guardia uniformado, me encontré con una casa de esas que hasta entonces solo había visto en revistas, tan lujosa y arreglada, tan impersonal como las fotos de una revista de arquitectura. Ya en la puerta de entrada toqué el timbre y tuve que esperar un rato más, aunque el guardia había avisado ya de mi llegada. Hubiera apostado a que me recibiría una mucama, vestida con uniforme, pero al abrirse la puerta estaba Ana.
No la conocía, pero no tuve ninguna duda de que era ella. Me sonrió apenas, me dio la mano con una formalidad algo forzada y me hizo pasar a la sala. Esa sola sala era más grande que la mayoría de las casas que yo conozco. Donde debía estar la pared del frente, había un enorme ventanal que daba a un jardín, con árboles, quincho y pileta. Me ofreció café, que ya tenía preparado en una mesita y que acepté. Nos sentamos. El sillón en el que yo estaba formaba un ángulo recto con el que eligió ella para sentarse, más cerca de lo que yo hubiera esperado. Nuestras rodillas casi se tocaban. Antes de empezar a hablar, mientras revolvía el café, llegué a sentir apenas su perfume, muy sutil, y me di cuenta de que era una mujer excepcionalmente atractiva. Debía estar en los 40 y pocos. Llevaba un vestido largo y negro, con un escote que, sin exagerar, llamaba la atención. No logré atender a lo que me decía hasta que hizo un silencio. Me sonrió y, sin ningún comentario al respecto, volvió a comenzar, consciente de que no había escuchado nada de lo que me había dicho hasta ese momento. Me dijo que estaba muy contenta y agradecida de que Martín me hubiera contactado para el trabajo. Sorprendida, porque no había tardado más que unos días. Y ella no creía que hubiese sido fácil. No debe haber tanta gente tan preparada para esta tarea. Yo, que desde luego no estaba preparado, no hice ningún comentario. No quise decepcionarla. Me contó que la historia que tenía para mí era muy impactante, que ella hubiera querido escribirla, pero ya lo había intentado muchas veces y siempre llegaba al mismo punto y no podía seguir. Quizás porque se sentía muy involucrada. Quizás, simplemente, dijo, porque no tenía talento para escribir. Traté de preguntarle a qué se dedicaba, pero no estaba dispuesta a hablar de ella. No por ahora, me dijo. Lo que quiero es que escribas la historia de una experiencia. Cuando la conozcas, te costará entender cómo no se ha hecho pública. Y cuando la entiendas bien, quizás comprenderás por qué se mantiene en ese relativo secreto. De Arturo ya habrás escuchado hablar, aunque entiendo que no lo conociste. Se trata de una persona absolutamente excepcional, que además protagonizó una serie de hechos trascendentales. Quizás exagero, me dijo, porque como te dije estoy personalmente involucrada. Pero cuando vayas entendiendo, no conociendo, entendiendo las implicaciones de aquella experiencia, verás que sí. Se trata de algo que podría cambiar el modo en que nos relacionamos. Podría tratarse, si llega a hacerse público. Y en eso también tendrás que ayudarme. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Por ahora, la tarea es reconstruir la historia de lo que pasó y los hechos que llevaron a que todo pasara de ese modo. Por supuesto, podemos suponer que ninguno de los demás involucrados cree que tenga sentido exponerla, porque se ha mantenido en silencio. Pero tengo la sospecha de que varios, como yo, dudan. Así que no podemos estar seguros. Quizás sí estén dispuestos a hablar con vos. Yo puedo contarte una parte de la historia, mi versión, pero creo que no sería bueno empezar por ahí. Por otro lado, tenemos acceso a la casa en la que todo sucedió, en la que Arturo y yo vivíamos entonces, y a mucha documentación. Creo que lo mejor es que empieces por ahí. Quiero que vayas, conozcas el lugar, te empapes del entorno y sobre todo que leas. Hay un manuscrito que describe la experiencia. Arturo lo escribió hace mucho tiempo. Para entenderlo tendrás que leer también lo que él leía entonces. Encontrarás muchos libros interesantes allí. En la misma habitación te vas a dar cuenta cuáles son los importantes. Entonces, Ana se acomodó el pelo, se levantó y caminó unos pasos hasta la mesita donde había servido el café. Me quedé viéndola. El vestido tenía un tajo del lado derecho. Pensé que me iba a ofrecer más café, pero agarró algún objeto que no alcancé a ver, aunque intuí por el ruido que eran llaves, y se dio vuelta, más rápido de lo que yo esperaba. Me miró, mientras yo seguía mirándola, pensando que tendría que desviar la mirada y hacerme el distraído, pero mirándola. Otra vez esa sonrisa apenas.
Otra vez acomodarse el pelo, caminar de vuelta a mi lado sin dejar de mirarme. Otra vez muy cerca, otra vez su perfume apenas. Te paso la dirección, me dijo. No es lejos de la editorial de Martín. Confío en que vas a ser muy cuidadoso. Hace tiempo que nadie entra ahí. Solía ir de vez en cuando para mantener todo en su sitio, pero de a poco fui perdiendo la costumbre. Vas a reconocer el escritorio, podés mirar todo. Te pido que mires todo y empieces a reconstruir la historia. Mientras más demores tu juicio, más vas a poder entender. Te encontrarás con cosas que quizás te resulten extrañas. Tal vez sientas que es demasiado para poder comprender. Confío en que no será así, pero si llega el momento, hablaremos. Si no es así, cuando ya creas que tenés la historia completa, volvemos a vernos. Todavía faltará bastante. Y por supuesto, en cualquier caso, es imprescindible la confidencialidad. En cualquier caso. Hubiera tenido tantas cosas que preguntarle a Ana, entonces. Tendría que haberle preguntado tanto, pero no pude. Se levantó y de algún modo quedó claro que la conversación había terminado. Me tendió las llaves, que había tomado de la mesita, y extendí la mano para agarrarlas. Al tiempo que las dejaba en mi palma, con la otra mano tomó la mía desde abajo. Ese contacto, cálido y firme, terminó de obnubilarme. Después, casi no recuerdo cómo salí de allí. Solo el beso de despedida en la mejilla derecha, un poco más largo de lo que correspondería. Sus labios un poco más cerca de los míos. Y su perfume, entonces sí, con toda su fuerza. La claridad vuelve recién a mi recuerdo un par de kilómetros después de salir del barrio. El auto estacionado a un costado del camino, quieto, tratando de recuperar de a poco la lucidez. Hasta ahí el capítulo 2. Me tienta a seguir, pero bueno. Donde se presenta un poco la situación y un par de personajes que van a ser centrales. Gonzalo, que es quien escribe y que cuenta la historia, y está Ana, que es la que le encarga el trabajo. Veremos, por ahí da para leer algunas cosas más, si no, después en algún momento les va a llegar la posibilidad de descargarlo, de conseguirlo, si les hubiera interesado, cosa que espero, porque la verdad es que por un lado me gusta, me enorgullece, y por otro lado lo vuelvo a leer y ya no me gusta, y me gustaría cambiar tantas cosas. Pero bueno. Bueno, a ver si puedo revisar los últimos comentarios. Repito por las dudas, porque al principio lo conté, pero no sé si ya estaban todas, que de salud estoy muy bien, que ya tengo la alta médica, así que ya la semana que viene estaré volviendo a las actividades normales, si bien esta semana he ido haciendo algunas cosas. Bueno, a ver si puedo leer de acá, porque no estaba leyendo, no. Clara te había saludado, Graciela también, Sofía, creo que sí, si no por las dudas, buenas noches. Gracias por los aplausitos, gracias. Me encanta que les interese, que les llame la atención. Y gracias a ustedes, dice Susana, gracias por compartir en este espacio. La verdad que es eso, cuando pensé en empezar a difundir un poco, que la gente sepa, pensé que el primer espacio donde quería leerlo era aquí, ya que nos acompañamos tanto siempre. Así que bueno, muchas gracias por estar, como siempre. Nos veremos pronto. Que tengan muy buenas noches, que descansen. Hasta la próxima. Buenas noches, Zepra.